Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, uno de los más destacados economistas ecuatorianos, es miembro del Consejo de Economía del Gobierno Nacional. Economista, le damos la bienvenida. Ecuador vive momentos de zozobra, de preocupación, de tensión por la falta de definición en las elecciones ecuatorianas, cuando estamos en este diálogo hacia media mañana ya de este día miércoles 10 de febrero del 2021. La situación va cambiando momento a momento, por lo que hay que hablar sobre la fotografía de este momento. Cuando miramos al riesgo país, la última publicación de este índice da cuenta de que al día de las elecciones se llegó con un valor mínimo dentro de lo que han sido los promedios de los últimos días, de aproximadamente 1070 puntos en el riesgo país. Venía bajando desde los días previos a las elecciones y una vez que se cerraron las urnas, se empezaron a dar cifras con respecto al escrutinio, paulatinamente ha ido subiendo por encima de valores que alcanzó hasta la semana pasada, registrándose al momento 1.263 puntos, subiendo de un valor, como habíamos señalado, que estaba por debajo de los 1.100. Este índice y también otro tipo de insumos, ¿qué dicen sobre las reacciones internacionales con respecto a las elecciones de Ecuador? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que la incertidumbre es enorme con respecto al resultado final de las elecciones. Al momento hay un empate estadístico para el segundo lugar y las opciones de los planes económicos alternativos, dependiendo de quién pase a la segunda vuelta, genera preguntas de direcciones muy diferentes para la economía en el Ecuador. Y eso explica la volatilidad y la elevación del riesgo país. La prima de riesgo país es la única variable financiera de alta frecuencia que mide el estado de ánimo de los inversionistas con respecto al Ecuador. No tenemos ninguna otra variable porque una de las ventajas, si uno quisiera decir, de la dolarización es que es bastante, las variables financieras son muy estables dentro del país. La dolarización tiene este enorme poder estabilizador. Entonces, no, el tipo de cambio que no existe, no fluctúa por definición, y las tasas de interés en el Ecuador se mantienen bastante estables. Entonces, no tenemos una variable en el interior del país que nos mida el sentimiento de hora a hora de los inversionistas. La única que hace eso es la prima de riesgo país, que se mide diariamente, y los ecuatorianos deberíamos todo el tiempo estar atentos a ellas porque esa variable refleja la inquietud, la incertidumbre o las percepciones que los inversionistas internacionales tienen sobre el Ecuador. Al momento, ellos están tan confundidos como nosotros, porque el país está, digamos, ante destinos alternativos bastante divergentes, dependiendo de quién gane las elecciones. Lo que usted, en otras palabras, nos está diciendo que de confirmarse y aceptarse, sobre todo, los resultados de quién va a la segunda vuelta, una percepción muy diferente tendría la comunidad internacional si gana Yacu Pérez y otra si gana Guillermo Lasso. Sí, y también en ello van a incorporar las probabilidades de que en la segunda ronda gane Yacu Pérez o Guillermo Lasso. Tengo la impresión de que si las probabilidades de que quien pase a la segunda vuelta en segundo lugar, sea Yacu o sea Lasso, si esas probabilidades de ganar en la segunda ronda son altas, ya sea para Yacu, ya sea para Lasso, va a haber una reducción importante de la incertidumbre y mayor tranquilidad, especialmente con Lasso, que desde el punto de vista internacional es un candidato que tiene un programa económico de apertura y de mayor actividad del sector privado y de los mercados. Entonces, en caso de que se piense y se anticipe que Lasso podría ganar la presidencia, creo que tendríamos un descenso muy importante de la prima de riesgo país. Si Yacu pasa a la segunda vuelta, su discurso moderado, su amplitud al diálogo,
su actitud hacia las libertades democráticas, su respeto a las instituciones democráticas, que salen con bastante claridad en su discurso, también creo que tranquilizarían a los inversionistas internacionales si es que ellos piensan que Yaku tiene mejores probabilidades de ganar en la segunda vuelta. Si por el contrario, la percepción es que hay altas probabilidades de que este jovencito Arauz sea el presidente del Ecuador, yo creo que veríamos se dispararía el riesgo país y el pesimismo sobre el curso económico del país aumentaría muchísimo. Tomemos como ejemplo el acuerdo que el Fondo Monetario Internacional firmó con Ecuador en esa frenética carrera que ha estado emprendiendo el gobierno para tratar de mantener la economía equilibrada. Logró un acuerdo que significa erogaciones del Fondo Monetario Internacional por el orden de 6.500 millones de dólares para el fisco, de los cuales entendemos están pendientes 2.500 millones, pendientes de que se cumplan con ciertas condiciones acordadas. Con respecto a esto, los candidatos presidenciales tienen su visión. Guillermo Lasso, entendemos, continuaría en la línea, mientras el señor Arauz ha señalado que él presentará su propio plan basado en la reactivación del consumo, señalando que no reconocería lo acordado por el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional. También Pérez ha tenido declaraciones en este sentido, señalando que el país no está en capacidad de cumplir con condiciones que son completamente erradas. Cuéntenos, ¿qué pasaría con esto, que es algo concreto, tangible en materia económica, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Para empezar, conviene aclarar que el acuerdo con el Fondo Monetario admite enmiendas y ajustes para adaptarlo a la visión de filosofía política que tenga un nuevo gobierno. No hay el tipo de rigidez que la gente piensa en el programa con el Fondo Monetario. Pero el hecho de que admita ciertos ajustes no quiere decir que admite cualquier ajuste. Entonces, en un gobierno, si el presidente fuese Guillermo Lasso o en un gobierno de Yaku Pérez, obviamente la misión del Fondo Monetario tendría que sentarse a incorporar en el programa económico las importantes prioridades del nuevo gobierno. Y eso permitiría ciertos ajustes, por ejemplo, en el ritmo, de la gradualidad del ajuste fiscal. ¿En cuántos años se va a llegar a equilibrio fiscal? Ese tipo de preguntas o en la composición del gasto. Pero lo que no admite el programa es un camino divergente. Si, por ejemplo, si fuese presidente Arauz y lo que él propone es una expansión del consumo, y si él piensa que la expansión del consumo va a reactivar la economía en lugar de simplemente reactivar las importaciones, que es lo que pasaría, o si es que él quiere expandir el consumo y al mismo tiempo cerrarle a la economía, poniendo grandes barreras a las importaciones y controles a las salidas de capital, pues ese sería un camino económico sobre el cual sería muy difícil conversar con el Fondo Monetario. Porque para conversar con el Fondo Monetario tiene que haber un vocabulario común. Y el vocabulario que hasta ahora se tiene con el Fondo Monetario es un vocabulario basado en la idea de que el déficit fiscal se reduce gradualmente, basado en la idea de que hay reformas estructurales que ayuden a que se recupere la inversión privada, que hay reformas que se hacen para que el Ecuador se inserte de una manera sana y constructiva en el mundo y encuentre sus mercados y digamos, su porvenir como un país que exporta, como un país que se integra. Esos son los elementos de la visión. Si viene una visión alternativa, va a ser muy difícil conversar con el Fondo Monetario. Entonces, yo pienso que bajo un gobierno de Yaku o de Lasso, no sería complicado acordar con el Fondo Monetario los ajustes apropiados del programa. En un gobierno de Arauz, no creo que llegaríamos a un acuerdo, porque la falta de terreno común, el terreno común es inexistente para poder conversar. Y entonces me temo que en ese caso nos quedaríamos huérfanos
y al señor Arauz le tocaría el casi imposible trabajo de ver cómo financia el gasto que él quiere hacer. Y me imagino que la tentación que él tendría es financiarlo con una nueva moneda, en cuyo caso habrá que preguntarle al señor Arauz cuál va a ser la evolución del tipo de cambio de esa moneda, porque esa moneda sin respaldo de dólares eventualmente va a tener un precio distinto del dólar. Y en el Ecuador empezaríamos a ver un tipo de cambio para la moneda Arauz, digamos, para el Arauz ecuatoriano, y habría que preguntarle cómo va él a administrar la evolución de ese tipo de cambio. En estos momentos de incertidumbre hay algunas cosas que son ciertas, certezas, diríamos, valga la redundancia. Una es que habrá segunda vuelta electoral. La otra es que el señor Arauz estará compitiendo por la presidencia de la República en esta segunda vuelta. El señor Arauz habló el día de ayer como potencial mandatario refiriéndose al proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República para reformar el Código Financiero para tratar, se ha dicho por parte del gobierno, de blindar al Banco Central con respecto a un eventual manejo discrecional de la Reserva Internacional y de los depósitos por parte del Ejecutivo. La declaración que hizo el señor Arauz, de hecho, ha generado ya preocupaciones. ¿Cuál es su lectura sobre lo que dijo el candidato finalista en estas elecciones? Bueno, él ha dicho una serie de cosas que no son ciertas, ¿no? Ha dicho que la intención de la ley es privatizar al Banco Central. Obviamente él tiene una definición muy peculiar de lo que es privatizar. Para él, cualquier entidad que no está bajo el control directo de la mano del gobierno central y del presidente de turno es algo privado. Y nada más lejos de la verdad. En una buena democracia necesitamos instituciones que tengan su lógica de funcionamiento orientadas al bien público y que no estén bajo el control directo o la mañosería de un gobierno de turno. Esa es la esencia de la democracia. Por eso es que en democracia se habla de pesos y contrapesos. Y las instituciones que ejercen pesos y contrapesos son la Contraloría, el sistema judicial, las entidades de supervisión, el Banco Central. Y esas son entidades que necesitan tener una lógica de bien público, de política pública, que no esté sujeta al vaivén de corto plazo de los cambios de administración. Eso no quiere decir que no tengan rendición de cuentas. Entonces, la idea de la ley es que el Banco Central sea una entidad más autónoma, más profesional, con un directorio que sea compuesto por personas de probidad, nombradas por la Asamblea y propuestas por el presidente, y con duraciones de cargos que no coinciden, de manera que bajo ningún gobierno se pueden cambiar a todos los miembros del directorio porque los periodos no coinciden y son escalonados. Ese tipo de autonomía profesional es necesaria para que el Banco Central cumpla la función del custodio de la dolarización. La dolarización es un activo nacional, no le pertenece ni a los bancos, ni a usted, ni a mí, ni al gobierno de turno, le pertenece a la nación y ese activo hay que proteger. Y la institución que custodia la dolarización es del Banco Central. Entonces necesitamos una ley que le obligue al Banco Central y a su directorio a custodiar la dolarización. Y esta ley tiene, por tanto, tres elementos fundamentales, de los cuales, si usted desea, podemos hablar y yo le puedo explicar cada uno de los tres ámbitos que la ley Es fundamental reparte. conocer esta ley que la mayoría de los ecuatorianos no la conocemos, que recién los legisladores la están estudiando. ¿Qué es lo que propone esta reforma de ley? Bueno, esta ley arregla las cosas en tres ámbitos. El primer ámbito es el ámbito de la custodia de la dolarización. El segundo ámbito es el ámbito de las funciones del Banco Central. Y el tercer ámbito es el ámbito de los cuerpos colegiados o la gobernanza tanto del Banco Central como del sistema de regulación financiera. Estos tres ámbitos están bastante bien definidos en la ley. En el primer ámbito, la idea es que para que el Banco Central custodie bien la dolarización, se le ate las manos
al Banco Central para mantener su balance bien ordenado en 4 sistemas. Y en esos 4 sistemas están, digamos, obligaciones del Banco Central de distinta naturaleza. En el primer sistema están el encaje, es decir, la fracción de los depósitos que usted y yo hacemos en los bancos y que tienen que depositarse en el Banco Central. En ese primer sistema hay, digamos, es la primera prelación que tiene el Banco Central en sus obligaciones. Y unas murallas chinas que hacen que el gobierno no pueda usar los dólares de los depositantes. Entonces, el concepto general para custodiar bien la dolarización es crear estas murallas chinas en 4 sistemas del balance del Banco Central, protegiendo cada balde de agua distinto. Es como que hay 4 baldes de agua y no se pueden mezclar. Y en particular, el gobierno que tiene sus depósitos no puede echar mano de los depósitos que no son del gobierno. Esa es la lógica del sistema de 4 balances que existía en la ley original de dolarización y Correa, el gobierno de Correa, se eliminó para que el gobierno pueda echar mano de los depósitos de las instituciones financieras en el Banco Central. Entonces, la idea que la población tiene que tener es que ahí se establecen ciertas murallas chinas para que unos no usen plata de otros y el Banco Central pueda custodiar la dolarización. En el segundo ámbito, se dice cuáles son las funciones de un Banco Central en dolarización. Y se definen 5 funciones muy claritas. La primera, el Banco Central administra el sistema de pagos de alto valor, un tema técnico muy complicado, pero imagínese usted que es la plomería del sistema financiero por donde corre el agua y que al final termina el agua condensándose en este punto que es el Banco Central, en donde se hacen los débitos y los créditos finales de las cuentas que los bancos tienen en el Banco Central. Entonces, toda operación que usted hace o que yo hago cuando compramos una licuadora o algo así, termina siendo un débito o un crédito en alguna cuenta bancaria. Todas esas cuentas terminan en este punto que se llama el gran sistema de pagos que administra el Banco Central. La segunda función del Banco Central es administrar las reservas internacionales. La tercera función del Banco Central es ser el agente financiero del gobierno. La cuarta función del Banco Central es generar estadísticas de las cuentas nacionales y la quinta función del Banco Central es la de proponer y administrar las regulaciones que tienen que ver con la liquidez del sistema financiero. Se definen bien claritas esas funciones en la ley. Y el último ámbito de la ley es el tema de los cuerpos colegiados. Y la ley arregla un entuerto que se creó en el gobierno de Correa. Establece un directorio para el Banco Central que no está dominado por el Ejecutivo. Un directorio que tiene su propia autonomía, su propio profesionalismo y escoge gente proba. Y ese directorio tiene la misión de asegurar que el Banco Central cumple con sus objetivos y tiene la obligación de rendirle cuentas al Congreso y a la ciudadanía creo que 2 veces al año. Y el otro tema es que se arregla la composición de lo que ahora es la Junta de Regulación Financiera. Ahora tenemos una Junta de Regulación Financiera que es un monstruo, otra vez controlado por el Ejecutivo, y lo que se hace es que se define cómo se va a formar esa junta. Usted recuerde que la regulación del sistema financiero es un tema muy delicado. Ese proceso de regulación del sistema financiero no puede ser capturado ni por los bancos, que son los regulados, tampoco puede ser capturado por el Ejecutivo. Entonces necesitamos un proceso de regulación financiera que tenga su integridad y que nos ayude a evitar los problemas que hemos tenido. Arbitrajes regulatorios, inconsistencias, debilidades regulatorias, por ejemplo, en la superintendencia de compañías, ahí tiene usted el caso de la ISPOL. Entonces, todas estas superintendencias se reportarían y estarían cubiertas por esta nueva Junta de Regulación Financiera que tendría su integridad, miembros probos, periodos de duración escalonados, nombrados por el Congreso, aunque sugeridos por el Ejecutivo. Todo esto lo que hace es arreglar la institucionalidad monetaria financiera del país, hacer estándares internacionales modernos. Son temas técnicos, son temas complicados.
el votante medio no tiene por qué conocerlos en su detalle, pero lo que no se puede hacer es desfigurar su intención y decir que esto es la privatización del Banco Central. Todo lo contrario. Esta es la protección de un activo nacional, instituciones que se encarguen de lo monetario y de lo financiero con la probidad, la integridad y el profesionalismo del caso. Y esta es la arista precisamente más visible de lo que dijo el señor Arauz, esto de la privatización del Banco Central. Poniendo al señor Arauz y lo que él representa a un lado por el momento, economista de la Torre, en Ecuador sí existen dudas sobre la conformación de estos cuerpos colegiados. Veamos, por ejemplo, la composición del actual Consejo Nacional Electoral y todos los problemas que está dando. Un organismo que ojalá fuese independiente, regulado por partidos políticos y no siquiera en un equilibrio de partidos o de fuerzas, sino por tres quizá tendencias que tienen presencia allí. ¿De qué forma se garantizaría a través de esta ley el hecho de que se forme este cuerpo colegiado, pero con vocales o como se les llame, directores quizá, que no tengan relación con sectores interesados, es decir, que no se generen condiciones de conflicto de intereses, que es lo que sí preocuparía a todos los ecuatorianos, no solamente al señor Arauz? Correcto, correcto. Ahí tiene toda la razón. Usted no le puede poner al ratón a cargo del queso, ¿no es cierto? O Exacto. sea, entonces, la ley tiene un aprendizaje internacional muy grande y tiene cláusulas que de alguna manera aprenden de la experiencia internacional. Por ejemplo, se dice que los vocales tienen que tener por lo menos estudios universitarios en temas relevantes a las funciones de esos directores. Segundo, se dice que tienen que tener por lo menos 10 años de experiencia y de experticia aprobada en los temas que son propios de esos directorios. Tercero, se dice claramente que deben haber la confirmación de que no hay conflictos de interés serios, de que no hay, digamos, razones para pensar que ese vocal, en lugar de traer al directorio el bien público, va a traer al directorio el interés de alguna parte pequeña de la sociedad. Y tiene toda una normativa, incluso deja espacio para seguir normando el tema de conflictos de interés que debe ser normado de manera regular. Cuarto, hace que el presidente proponga. Entonces el presidente va a tener que rodearse de gente que le proponga nombres apropiados y hace que la asamblea disponga, la asamblea lo nombra. Entonces hay una responsabilidad compartida de la sociedad. Y por último, ningún gobierno puede cambiar a todos los directores, porque un director dura 4 años, el otro director dura 4 años, pero son periodos escalonados, de manera que no se le vence el periodo a ninguno, a todos simultáneamente, y por tanto se van cambiando a lo largo de distintos gobiernos. Todas estas son, digamos, candados que uno pone en la ley para maximizar la probabilidad de que la gente que va a esos directorios es gente proba y profesional. Continuando con esta No se puede disección. garantizar 100%. Dígame. Sí, continuando con esta, diríamos, disección de lo dicho por el señor Arauz, él señaló que no permite esta regulación, si se la aprueba en la Asamblea, tener suficiente margen en el ámbito de la normativa monetaria para hacer reestructuraciones. ¿Qué le dice a usted esta parte de su declaración? Mire, lo que él quiere, ya lo ha dicho con tanta claridad, lo que él quiere es ver dónde hay plata, dónde hay fondos, y quiere que el gobierno tenga la capacidad de echar mano de esos fondos. Y obviamente un sitio donde hay fondos es en el Banco Central, porque ahí están los depósitos del encaje. El encaje es la fracción de los depósitos que la banca tiene, que tiene que ser depositada en el Banco Central. Cuando usted va a un banco, deposita $100, la regulación dice de esos $100 del banco en donde usted hizo su depósito, ese banco tiene que sacar $1 de esos, $10 de esos 100 y ponerlos en el Banco Central como un resguardo de liquidez. Entonces el Banco Central tiene depósitos de las entidades financieras que en el fondo son dinero suyo y mío y de los ecuatorianos que tienen depósitos en la banca. En la ley, esos depósitos están protegidos por estas murallas chinas que yo le decía. El gobierno no puede echar mano de esos depósitos.
Lo que el señor Arauz quiere tener la libertad de echar mano de esos depósitos para financiar el gasto público. ¿Cómo quedaría con esto la oferta de los $1,000 para 1,000 familias del señor Arauz? Bueno, parte de los $1,000 se financiarían con plata ajena, de la manera dicha, pero no le va a alcanzar, ni siquiera se le va a alcanzar. Entonces él ha dicho, le va a decir que el Banco Central emita una moneda electrónica. Esa moneda electrónica, en la mente del señor Arauz, sería una moneda electrónica que no tiene respaldos de dólares. Y por Inorgánica. tanto, entonces, esa moneda electrónica empieza a circular, usted hace pagos con esa moneda electrónica dentro del país, pero en el rato que alguien quiere usar esa moneda electrónica para comprar una importación, la gente se va a dar cuenta que esa moneda electrónica no es convertible porque no tiene el respaldo del dólar. Entonces surgiría naturalmente un tipo de cambio. Alguien le diría, si tú quieres comprar una importación con esa moneda electrónica, por cada dólar dame 20 de esa moneda electrónica, o dame 30, o dame 15. Entonces, lo que el señor Arauz no entiende es que la única manera como él puede tener una moneda electrónica de ese tipo sería cerrándole completamente a la economía ecuatoriana, impidiéndole que importe, impidiéndole que exporte, impidiéndole que tenga flujos de capital. Entonces le convertiría a la economía ecuatoriana en una cosa que se desinfla y que se atasca. Si él quiere mantener la economía ecuatoriana abierta, esa moneda electrónica se convertiría en una moneda alternativa al dólar y empezaría a tener su propio tipo de cambio. Y el señor Arauz no nos ha explicado cómo va a evolucionar ese tipo de cambio, porque no sabe, porque no entiende. No sabe que si cualquier país que tiene moneda propia tiene toda una institucionalidad monetaria para gobernar la moneda propia. Nosotros estamos dolarizados, tenemos que tener una institucionalidad para custodiar la dolarización. Entonces, señor Arauz está más confundido que una gaviota en Bolivia. También ha dicho él que esta normativa no permitiría, entenderíamos, al Ejecutivo disminuir tasas de interés. Debía haberlo expresado, quizá controlar tasas de interés, porque las tasas de interés no solo se disminuyen, también se las eleva. Esta segunda parte ya nos ha explicado usted sobre el hecho de que de alguna manera se reemplazaría con este directorio a la Junta de Regulación Financiera, que actualmente toma estas medidas, pero ¿cuál considera usted serían las pretensiones del señor Arauz en este sentido? Tasas de interés. A ver, bueno, primero una pequeña aclaración. Si esta ley es aprobada por la Asamblea y ojalá lo sea pronto, habrían dos directorios, el directorio del Banco Central y la Junta de Regulación. Esos dos cuerpos colegiados tendrían estas características de profesionalismo, autonomía, experiencia, probidad que hemos hablado. Y esos dos directorios estarían conectados porque el presidente del directorio del Banco Central sería un miembro del directorio de la Junta de Regulación Financiera con voz y ojalá con voto. A mí me gustaría que sea con voz y voto. Y el presidente del directorio de la Junta Financiera sería miembro del directorio del Banco Central con voz y ojalá con voto. Entonces tenemos dos cuerpos colegiados. El uno es el cuerpo colegiado que regula o gobierna la parte monetaria, la custodia de la dolarización. El otro cuerpo colegiado es el cuerpo colegiado que regula la regulación financiera. Entonces es dentro del cuerpo colegiado, del nuevo que se crearía, que sería mucho mejor que el actual, la Junta de Regulación Financiera, en donde se tomarían decisiones sobre el sistema de tasas de interés. Ahora, tenemos que hablar de un sistema de tasas de interés, porque las tasas de interés son un precio. Entonces, lo que al señor Arauz le gusta es pensar que el gobierno puede controlar los precios. Y él lo que quisiera es decir por decreto y administración cuál es la tasa de interés. Lo que esta ley hace es le pasa esa decisión de cuál es el sistema de tasa de interés a este cuerpo colegiado nuevo, que tendría que tomar en cuenta todas las consideraciones técnicas necesarias para decidir cuál es el sistema de tasa de interés que más le conviene al país. Pero no sería el Ejecutivo el que puede por decreto o porque tiene, digamos, se levantó del lado izquierdo de la cama el que decide cuáles son las tasas de interés. Además, eso es imposible. Mientras la economía esté dolarizada y se integre al mundo, las tasas de interés en el Ecuador siempre van a reflejar en la prima de riesgo país, nos guste o no nos guste. Entonces, el señor Arauz no puede controlar la prima de riesgo país desde el sillón presidencial. Es imposible, porque la prima de riesgo país se determina en el mundo entero en base a las percepciones que los inversionistas tienen del Ecuador. Entonces, por eso es que es muy importante que una cosa tan
tan básica para el funcionamiento de la economía, que es el sistema de tasas de interés doméstico. Tiene que estar encuadrado dentro de la dolarización, tiene que tener una visión de funcionamiento de los servicios financieros y tiene que estar pensado y determinado por un cuerpo colegiado que sepa de la materia y que no esté controlada ni por los bancos ni por el gobierno, pero que rinda cuentas a la nación con transparencia. Y eso es lo que la ley busca. Y lo que le molesta al señor Arauz es que él no va a poder controlar este proceso y no debería controlarlo. Si fuera él un presidente democrático, diría, yo quiero que haya eso, porque quiero vivir en un país donde haya pesos y contrapesos. Pero al señor Arauz, lo mismo que a su digamos, tutor, que es el señor Correa, a ellos no les gustan los pesos y contrapesos. La prensa libre es un peso y contrapeso. El sistema judicial de integridad es un peso y contrapeso. La Contraloría es un peso y contrapeso. Las superintendencias, peso y contrapeso. La Junta de Regulación Financiera deben tener, son todas entidades que hacen que la República Democrática funcione. Pero como al señor Arauz le gusta el autoritarismo, no quiere pesos y contrapesos. Él quiere que el presidente controle todo, a los jueces, al contralor, al superintendente de bancos, las tasas de interés. Y eso no es una república democrática institucionalizada, eso es un Y esta ley lo que haría autoritarismo. justamente es quitar la posibilidad de decisiones discrecionales estatistas con respecto a este tema de las tasas de interés y también sobre el tema de comisiones bancarias. Claro, la Junta de Regulación Financiera nueva, la que se crearía con esta ley, que tiene todas las características que hemos hablado, también tendría que regular las comisiones bancarias. Y la regulación de las comisiones bancarias, las comisiones de las tarjetas de crédito, todas estas cosas son un tema muy técnico y complicado de materia regulatoria. Y necesitamos un cuerpo colegiado que sepa de la materia para saber cuál es la mejor manera de regular. A todos los países les interesa que las comisiones sean lo más bajas posibles, lo más eficientes posibles, lo más transparentes posibles. Entonces, en todo el mundo hay este gran desafío de cuál es la mejor manera de regular comisiones. Y ahí hay cosas muy complicadas. Por ejemplo, hay lo que los economistas conocemos como los mercados de doble cara. No me voy a meter a explicar esto porque es un tema técnico muy complicado, pero regular mercados de doble cara es muy complicado. Pero la regulación de las comisiones es fundamental. Y no se le puede dejar eso a la decisión estomacal del Ejecutivo, ni a los banqueros que quieren cobrar comisiones altas. Tiene que ser determinado por un cuerpo colegiado que esté pensando en la mejor manera de política pública para conseguir un bien público. Entonces, el tema de comisiones también pasaría a esta Junta nueva de Regulación Financiera y no estaría bajo el control directo del Ejecutivo. Y eso es lo que le molesta al señor Arauz. ¿Cómo Porque quedaría, quiere controlar economista de la todo. Torre, un tema tan necesario, tan cotidiano hoy en día con la pandemia, la necesidad de reestructurar deudas, ya sea a nivel familiar, a nivel empresarial? ¿Qué es lo que trae este nuevo cuerpo legal? Este nuevo cuerpo legal tiene una disposición muy inteligente sugerida por la Superintendencia de Bancos, que hay que reconocer, tenemos una superintendente de bancos de primera línea. Y ella ha estado en conversaciones con todos los superintendentes de bancos de América Latina y todos en la región y en el mundo estamos aprendiendo cómo abrimos espacios de oxigenación para que la regulación pueda convivir con la tragedia del COVID. Y eso implica, como usted dice, reestructuraciones de deuda, refinanciamientos de deuda, nuevos plazos, qué se hace con el cobro de garantías, cómo se evita que que el sistema sea excesivamente rígido. Y entonces hay un artículo muy bien escrito en el proyecto de ley que le da a la superintendencia mayor flexibilidad y espacio para evitar que los bancos cobren muy rápido o para evitar que los bancos no tengan el espacio para poder negociar con sus deudores de extensiones de plazo o para que la superintendencia pida que los bancos amplíen plazos o reestructuren o renegocien. Entonces hay un artículo que simplemente le pasa a la Junta de Regulación Financiera la regulación del ámbito dentro del cual la superintendencia puede tratar de mejorar estas condiciones y hacer que el sistema financiero, los deudores, los hogares, las empresas,
los bancos encuentren un equilibrio razonable para convivir bien con el tema del COVID. El artículo está muy bien escrito y crea, en mi opinión, la flexibilidad apropiada para poder manejar estas cosas. Pero otra vez, ya no son decisiones del Ejecutivo, son decisiones que las toma este cuerpo colegiado tomando en cuenta todos los actores, los deudores, los bancos, el interés nacional, la situación del COVID, y esas decisiones que son delicadas tienen que ser hechas profesionalmente, tienen que hacerse en el contexto de este tipo de institucionalidad que la ley está tratando de crear y que el señor Arauz le molesta tanto porque la ley le quita de sus manos lo que él quiere controlar. Entonces, él quiere un sistema en donde todo esté capturado por el Ejecutivo. Y esta ley lo que hace es crear un sistema de pesos y contrapesos apropiados. Otro de los temas, materia de preocupación del señor Arauz, ha señalado que esta ley encierra ciertas amenazas hacia el sistema cooperativo ecuatoriano y aunque no lo dice, se entendería, tiende a favorecer a los bancos. No, para nada. Mire, uno de los problemas que tenemos en el Ecuador, creación obviamente del señor Correa, es que separó la regulación entre cooperativas y bancos de una manera que es poco saludable. Lo que se hace en los países que saben de estas cosas es que uno busca que la regulación que se aplica a un tipo de operación sea uniformemente aplicada. Entonces, si una cooperativa hace una operación, digamos, un crédito a una pequeña empresa, y si un banco hace la operación de la misma naturaleza, un crédito a la pequeña empresa, uno esperaría que la regulación sea igual para las dos actividades, porque son actividades de la misma naturaleza. Como en el Ecuador tenemos una superintendencia de cooperativas y una de banco, ha surgido el problema de que hay regulaciones distintas en el sector cooperativo para operaciones que son de la misma naturaleza que se hace en el sector bancario. Entonces se crea este problema que se llama arbitraje regulatorio. Entonces empiezan a haber distorsiones en el sentido de que las transacciones financieras se mueven hacia el sitio donde la regulación es más débil. Y entonces estamos creando en el Ecuador una especie de shadow banking, como lo crearon acá en Estados Unidos, toda una zona de sitio que no está apropiadamente regulada. Entonces, lo que esta ley dice es le pone a la Junta de Regulación Financiera la obligación de asegurarse que haya coherencia en las regulaciones a lo largo y ancho de todo el sistema financiero y que si las actividades o las operaciones son de la misma naturaleza, estén reguladas de la misma forma. La necesidad de reducir el arbitraje regulatorio es muy importante y no tiene nada que ver con hacer concesiones a los bancos o hacer concesiones a las cooperativas. Simplemente es una cuestión de lógica y de sentido común que ya sea que se llame cooperativa, ya sea que se llame compañía de seguros, ya sea que se llame financiera o ya sea que se llame banco, si tú haces una operación de la misma naturaleza, esa operación va a tener una regulación semejante. Y eso hay que reparar en el Ecuador. Y eso es urgente reparar. Y no sé por qué el señor Arauz se opone a eso. Obviamente parece que no entiende o no entiende de economía financiera. O quiere, como yo decía antes, que el Ejecutivo controle todo y que no haya estos pesos y contrapesos que son necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. Eje transversal en estos temas y a lo largo de la campaña electoral ha sido la dolarización economista de la Torre. Durante los debates, la emisión de los discursos, de los programas de los candidatos, de los que al final poco se sabe, todos los candidatos han coincidido de que no están en contra de la dolarización, que harán lo necesario para mantener, incluido el señor Arauz, Yacu Pérez, incluido de hecho Guillermo Lasso. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuáles son aquellos indicios, aquellas lecturas un poco más minuciosas, detalladas de lo que dice y ha expresado a lo largo de la campaña electoral cada uno de los candidatos con respecto a la dolarización? ¿Cuáles son aquellos aspectos, aquellas ofertas, planes u orientaciones de la economía que pondrían en riesgo a la dolarización? Claro, o sea, parecería ser, estimado Gustavo, que la dolarización es una de las pocas cosas que nos une a los ecuatorianos. Parece ser que es la institución que
de nuestro país, que es un país muy diverso, muy hermoso, pero muy diverso, si hay una cosa que nos une es la dolarización. El tema es que nos une la dolarización porque nos ha dado estabilidad. Pero los ecuatorianos todavía no entendemos bien qué implica, qué hay que hacer para que la dolarización nos dé no solo estabilidad, sino que nos dé crecimiento, que nos genere empleo, que nos permita prosperar. La estabilidad es un elemento necesario para el desarrollo económico, pero no es el único, ni puede ser el único. El desarrollo económico requiere no solo de estabilidad, requiere de empleo, requiere de equidad social, requiere de crecimiento. Entonces, la estabilidad es, digamos, la fuerza de la dolarización. La dolarización tiene un poder estabilizador impresionante, pero la dolarización por sí misma no genera crecimiento. Entonces, lo que hay que preguntarles a cada candidato es, ok, ¿usted está de acuerdo, está apoyando la dolarización? Díganos cómo usted va a hacer que dentro de la dolarización el país pueda crecer, pueda prosperar. Y ahí es donde uno encuentra las contradicciones. Porque el señor Arauz dice, yo estoy a favor de la dolarización, pero al mismo tiempo quiere emitir un dinero electrónico sin respaldo, que es una manera de erosionar la dolarización. Al mismo tiempo quiere ampliar el déficit fiscal. Y cuando uno dice cómo lo va a financiar, pues si no tiene dólares, no tiene cómo financiarlo, a menos que emita una moneda nueva. Entonces uno ve que en su declaración de que está de acuerdo con la dolarización se contradice porque a la vez dice cosas o promete hacer cosas que van a erosionar la funcionalidad de la dolarización. En el fondo de los fondos, para que la dolarización sea compatible con el desarrollo económico y social del país, necesitamos una economía que genere dólares. Y ahí está la medida básica. El test básico a los candidatos es cómo usted va a organizar la economía para que esta economía sea una economía constantemente generadora de dólares. ¿Cómo se hace eso? Exporte más, es una manera más de generar dólares. ¿Cómo usted va a organizar mayor exportación y diversificación de las exportaciones en el país? Importe menos. ¿Por qué? Porque en el Ecuador empezamos a producir mermeladas o mochilas y no necesitamos importarlas porque las producimos muy bien. Estamos ahorrándonos divisas. Esa es otra manera de fortalecer la dolarización. Atraiga inversión. Haga y cree incentivos para que los ecuatorianos que tienen dinero afuera o los inversionistas externos vengan al Ecuador. Esa es otra manera de hacer la dolarización compatible con el crecimiento. Baje la prima de riesgo país. La prima de riesgo país uno la baja manejando bien las finanzas públicas, asegurándose que la trayectoria fiscal es sostenible, pero también uno baja la prima de riesgo país mejorando las instituciones, haciendo que el país sea un país más seguro, menos corrupto, con aire más limpio, con una sociedad más contenta, con una sociedad que tenga esperanza. Todo eso hace que la prima de riesgo país baje. Entonces, la prueba fundamental es, ok, usted dice que está de acuerdo con la dolarización, díganos cómo usted va a asegurarnos que la dolarización sea compatible con la prosperidad y el bienestar de la nación. Y en el fondo, eso tiene estos dos elementos. ¿Cómo usted va a hacer que la economía genere dólares o atraiga dólares de manera voluntaria y natural, sin ponerle una pistola en la sien a los inversionistas, sino de manera natural, voluntaria? ¿Y cómo va a ser usted para que la dolarización nos dé, digamos, la capacidad de integrarnos al mundo? Usted explíquenos eso y ahí le vamos a entender por cómo usted va a defender la dolarización. Cómo usted va a asegurarse que la trayectoria fiscal es compatible para bajar el riesgo país. Entonces, ¿cómo va a traer dólares y cómo va a bajar la prima de riesgo país? Si usted me dice cómo lo va a hacer, yo entiendo cómo va a defender la dolarización. Si usted me dice usted me dice cosas que son contradictorias con la generación de dólares o el descenso de la prima de riesgo país, usted me está diciendo una cosa que es vacía, porque me dice que defiende a la dolarización, pero no la va a fortalecer. Usted se ha referido ya a las conveniencias de estas reformas al Código Financiero, a este proyecto económico urgente. Ahora, ¿cómo mira usted las posibilidades de que efectivamente este sea aprobado en la Asamblea? Yo pienso que la Asamblea tiene una responsabilidad enorme ante el riesgo de que Arauz gane la presidencia, digamos, ante esa perspectiva horrible de que gane la presidencia. Lo más importante es ahora mismo aprobar esa ley.
para que él no pueda echar manos de plata ajena y para que él tenga que tuviese que gestionar su presidencia con los pesos y contrapesos que una república democrática lo exige. Entonces, me parece que la Asamblea tiene la obligación con el país de aprobar la ley inmediatamente para asegurarse que quien quiera que sea el nuevo presidente opere el sector ejecutivo en un contexto de institucionalidad democrática con suficientes pesos y contrapesos. Mientras más logremos armar esa institucionalidad, más sensata y más apropiada va a ser la gestión del Ejecutivo. El Ejecutivo es del Ejecutivo, no es del emperador, no es del tirano, es del Ejecutivo dentro de una república democrática. Entonces, creo que a la Asamblea le compete la obligación de aprobar esa ley lo más rápidamente posible y sin distorsionarla, sin hacerle daño. ¿Cómo mira, economista de la Torre, usted este mes que nos viene, y un día más, pues el 11 de abril se definirá la situación política en la segunda vuelta? En los próximos días, esperemos que pronto se definirá quién pasa a la segunda vuelta con el señor Arauz y vendrá una campaña electoral que tal como están las cosas, realmente es algo que está fuera de cualquier pronóstico en cuanto a la manera cómo se va a dar. Mire, son 2 meses vitales. Como ha dicho Jorge Ortiz, el Ecuador está eligiendo un destino. El Ecuador no solo está eligiendo un presidente, está eligiendo un destino. Me parece a mí que estos 2 meses, una vez que sepamos quién pasa a la segunda vuelta en segundo lugar, me parece que esos 2 meses tienen que usarse para formar una coalición amplia. Una coalición amplia que le una al electorado que votó por Lasso, al electorado que votó por Yacu Pérez y al electorado que votó por el señor Hervas. Necesitamos encontrar una coalición entre esos tres tendencias políticas, incorporarlas explícitamente en algún tipo de acuerdo. Es cierto que esas tres tendencias políticas se van a unir naturalmente en la oposición al correísmo. Y me parece que eso es necesario, es vital, tener una coalición que se oponga al correísmo. Pero tiene que ir más allá de esto. Tiene que ser una coalición que además de la oposición al correísmo tenga contenidos programáticos específicos, que se incorporen al programa de esa coalición los ideales ambientales que salieron a luz en la elección en la votación en favor de Yacu. Las aspiraciones de la población indígena, derechos de agua, educación bilingüe, cosas de ese tipo. Las aspiraciones sobre equidad de género que salieron a flote en la votación en favor del señor Hervas. Las aspiraciones en relación a la generación de empleo que salen a flote en los votos a favor de Lasso. Creo que vamos a necesitar un gobierno de coalición amplia y una coalición al estilo alemán, en donde la coalición no solo dice que estamos juntos, sino que tiene un programa que incorpora esas cosas. Y que además incorpora o tiene conciencia de las restricciones en las cuales tenemos que operar. No somos Dios, somos seres finitos, y la finitud en el caso ecuatoriano es también finitud porque tenemos límites fiscales. Las sábanas solo alcanzan hasta cierto lugar para gastos. Entonces necesitamos que la coalición incorpore y reconozca que vamos a tener que trabajar en un ambiente restringido por restricciones fiscales, por restricciones externas, los problemas de la pandemia. Vamos a tener que gestionar esa escasez apropiadamente. Pero para mí lo ideal sería usar estos 2 siguientes meses para formar esa coalición, para que se converse, para que haya mediadores, para tener un programa de nación que de alguna manera nos una más allá de la oposición al correísmo, que nos una en una visión programática de lo que queremos para el país, no solo en el ámbito político y aspiraciones de la filosofía política, sino también en el ámbito económico. Y me parece que ese es un lindo trabajo para hacer. Y si Yacu pasa en segundo lugar o si Lasso pasa en segundo lugar, es la obligación del uno o del otro de armar esta coalición. Y es la obligación nuestra de los ciudadanos de empujar
la formación de esa coalición. El Código de la Democracia en este último periodo democrático de Ecuador, en estos últimos 40 años, por primera vez contiene como una obligación el que se dé un debate. Y ahora será un debate mucho más fácil, mucho más instructivo, seguramente con dos candidatos. ¿Cuáles son los principales temas que a usted le gustaría escuchar como respuesta de los, proponiéndoles más bien la respuesta de los candidatos en este debate? Me parece que hay dos ámbitos de tema que son de distinta naturaleza. El un ámbito es más político. Yo soy economista, pero tengo una clara intuición y convicción de que la economía no responde a todo, ni de lejos, ni siquiera responde a las cosas más importantes de la vida social. Los mercados tienen un límite. Los mercados son un instrumento para organizar la producción, la inversión, pero no responden a las preguntas éticas, a las preguntas culturales, a las preguntas estéticas, a las preguntas religiosas, ni de lejos. Entonces, yo no tengo problema en buscar una economía de mercado, pero no quiero tener una sociedad de mercado. Yo quiero vivir en un país en donde haya cosas que no se pueden vender ni comprar. La honestidad no se vende ni se compra, la amistad no se vende ni se compra, los votos no deberían comprarse. Entonces, a mí me gusta una organización social en donde el mercado tiene un lugar, tiene un papel y tenemos que meter en la discusión en el debate temas económicos. Pero como eso no es toda la vida social, necesitamos tener temas políticos y de filosofía política. Entonces creo que tienen que haber debates, por ejemplo, debates sobre el tema ambiental, que es un tema económico, pero va más allá de lo económico. Debates sobre el tema de género, debates sobre los derechos y las aspiraciones de la población indígena, debates sobre el rol de la mujer, todos estos temas que son más filosóficos, políticos y que no se resuelven por puro funcionamiento de la economía. Y esos debates tienen que tener su lugar. Y luego tiene que haber debates sobre los grandes temas económicos. Entonces yo ahí pondría el manejo fiscal, nos va a tocar debatir como qué gastos vamos a reducir, qué impuestos vamos a subir y por qué y cómo y en qué balance. Tenemos que hacer un debate sobre los temas de equidad social que incluyen salud, educación y redistribución. Y tiene que haber un debate sobre eso. Tiene que haber un debate sobre la seguridad social. Y tiene que haber un debate sobre el tipo de mercado de trabajo que queremos tener, que sea eficiente, que nos dé más movilidad, pero que sea equitativo, que no le ponga todo el riesgo en los hombros de los trabajadores. ¿Cómo armamos ese nuevo mercado laboral? Y tenemos que tener un debate sobre la manera como el Ecuador se va a integrar al mundo. No como una economía de enclave, que es horrible, sino como una economía robusta que le saque jugo a la integración de manera que le ayude al país. Y cómo integrarse al mundo sin perder la identidad. Con un país en donde el pasillo, el ceviche y el locro siguen siendo, digamos, los distintivos de nuestra personalidad y sin embargo somos ciudadanos del mundo. Entonces creo que tiene que haber debates estructurados sobre temas de filosofía política y sobre algunos temas económicos de alta envergadura. Y vamos a tener que nosotros, los ciudadanos y ustedes, los que están en los medios, empujarles a los dos candidatos finalistas a que hablen con franqueza sobre estos grandes temas nacionales. Llegamos a un punto coyuntural y de cambio de gobierno con 4 años de diferencia, tomando expresiones de los presidentes salientes de una época en la que se dijo que el próximo gobierno quedaba con la mesa servida, a otra que ha dicho Lenín Moreno que el próximo gobierno vendrá con la palanqueta bajo el brazo. Cuéntenos, economista de la Torre, finalmente, ¿cómo deja el gobierno de Lenín Moreno a la economía ecuatoriana? ¿Quién mejor que usted para darnos una radiografía? La percepción que tengo es que el gobierno de Moreno ha sido un gobierno de transición que va a ser reconocido en la historia por haber sido el gobierno que logró desmarcarle al sistema político de la influencia autoritaria de Correa. Le devolvió al país un nivel mínimo de pesos y contrapesos. Dejó que el sistema judicial trabaje con su propia lógica, monitoreado por una prensa más libre. Le devolvió al país la libertad de expresión, la libertad de prensa, y empezó a organizar un poquito estas instituciones en el ámbito judicial, etc. Luego
le empezó a dar un giro a partir del año 2018, cuando le trajo a Richard Martínez, empezó a dar un giro un poco tardío para el tema económico y le reinsertó al Ecuador en el mundo normal internacional. Volvió a establecer relaciones con las entidades multilaterales, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, y luego administró de una manera bastante buena, dadas las restricciones y las circunstancias, la gran crisis de la pandemia. El Ecuador sobrevivió el 2020, que es casi un milagro, y sobrevivió gracias al apoyo que tuvimos del mundo, de las entidades financieras multilaterales, sin las cuales hubiéramos estado en la relona. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno de Moreno ha hecho mucho bien al país. Ha tenido miles de defectos y no ha sido un gobierno popular y va a salir con muy baja popularidad. Pero yo creo que sí le ha devuelto al país los elementos básicos de su democracia y ha sentado un estilo de gestión de política económica más profesional, más sensato, más organizado. La situación sigue siendo crítica. Vamos a tener que seguir administrando la escasez, como yo decía hace algún momento. El ámbito para errar es infinito. Estamos en una situación tan frágil todavía que uno puede equivocarse, y eso es facilito equivocarse. Acertar es muy difícil. Y para mí la impresión que tengo yo es que si el país se encamina hacia el lado del señor Arauz, vamos a equivocarnos de maneras fenomenales y la economía va a quedar muy mal parada y la sociedad muy mal parada. Si nos vamos por el otro lado, vamos a tener que trabajar intensamente en un gobierno de coalición para seguir administrando la salida de la crisis y dándole esperanza al país. La gran diferencia entre Asia y América Latina, yo me doy cuenta en todos mis viajes, es que en Asia la gente tiene esperanza. Tú le preguntas a un taxista cómo van a estar sus hijos en el futuro, van a estar mucho mejor que yo. Entonces hace esfuerzo hoy porque sabe que sus hijos van a estar mejor. En Latinoamérica la gente no tiene esa esperanza en el futuro. Y esa esperanza es la que necesitamos devolverle a la gente. Y la gente tiene que entender que cuando un país está como está el Ecuador ahora, esa esperanza va a tener que forjarse en base al esfuerzo y con algo de sacrificio. No vamos a poder llegar a donde queremos llegar si no estamos dispuestos a hacer algo de sacrificio. Y el papel del gobierno es coordinarle a la sociedad para que los sacrificios sean equitativamente compartidos. Por eso elegimos líderes, para que nos coordinen y nos guíen y nos permitan forjar el destino social de una manera solidaria, compartida y con el respeto básico a las libertades. Y creo que eso no se va a poder hacer a menos que tengamos un gobierno de coalición. Y no va a ser fácil. Pero al menos eso para mí me marca un camino de mayor esperanza que la noche de los tiempos que yo veo si el señor Arauz gana. Gracias, economista de la Torre, por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, miembro del Consejo de Economía del Gobierno Nacional, ex jefe del Banco Mundial.